que hoy tenemos un motivo muy especial para estar contentos. Y estar contentos porque, como lo decía bien Fernando y Jorge, estamos acá reunidos. Y esta reunión trae bendición. Y no solo bendición, sino que trae poder. Y por eso hoy nosotros debemos sentirnos alegres. ¿Cuántos están alegres hoy? Amén. Porque así debemos sentirnos, y viendo este sentir de la forma en que nosotros nos sentimos, de la forma en que vivimos, vamos a ir desarrollando el último tema de esta serie de mensajes de neurogramas. Habíamos visto que con los neurogramas estamos redimiendo las marcas de nuestro pasado. Y hasta ahora habíamos visto dos prédicas de nuestro pastor Fernando, donde nos estaba hablando lo que había sucedido con Adán y con Eva, lo que había acontecido con ellos y cuán grandes cosas hicieron, tanto buenas como malas, y de ellos también heredamos algo nosotros. Antes de continuar, vamos a poner en presencia de Dios esta reunión. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, hoy queremos poner delante de tu presencia esta preciosa reunión. La dedicamos a ti. Te pedimos, Padre, que tú abras el entendimiento y nos permita que nuestro corazón se abra a tu palabra, para que podamos ver, sentir y vivir todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y como hemos heredado muchas cosas, hoy vamos a compartir un tema que es la herencia familiar. Y la herencia familiar tiene que ver con los neurogramas, tiene que ver con esos conceptos que han sido grabados en nuestra mente y que nos han afectado. Vimos que mediante Adán y Eva, ellos hicieron cosas que permitieron que salieran de la presencia de Dios. Y eso de tal manera nos afectó a nosotros, porque nosotros heredamos la naturaleza caída de ellos. Pero tenemos una buena noticia, que el Señor es bueno. Y por eso, por lo que ocurrió en el jardín del Edén, por la caída del primer Adán, ahora tenemos nuestro segundo Adán, que es Jesús, que vino a redimir todo ese pasado, todas esas marcas negativas, para que hoy nosotros podamos sentirnos felices, contentos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso es que las herencias familiares tienen que ver con lo que nosotros vivimos en el pasado, y lo que aconteció con Adán y Eva, lo que aconteció con Jesús, tiene que ver con nuestras vidas, porque hoy nosotros somos resultado de lo que ayer aconteció. Y cada uno de nosotros ha sido llamado a una herencia maravillosa. Cada uno de nosotros ha sido llamado para que veamos la vida con el filtro de la esperanza. Cada uno de nosotros, ¿verdad? No podemos ver la vida como normalmente estamos caminando, sino que nuestro vivir no es el simple hoy. Nuestra manera de vivir no es simplemente lo que vemos hoy, sino que nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar va a afectar nuestro legado, y nuestro legado es lo que nosotros entregamos a nuestra generación. Entonces, por eso es que los neurogramas ciertamente nos afectaron, y por eso es importante hablar de ellos, para que nosotros podamos conocer hacia dónde vamos y cómo podemos ir quitando todas estas marcas de nuestra vida, y nosotros podamos vivir como la palabra de Dios dice, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Porque nosotros fuimos llamados para hacer bendición. Cuando Dios lo llamó a usted, Dios tuvo un propósito firme en su vida. Dios tuvo un propósito que va a ir desarrollando en el transcurso de su vida. Usted le toca descubrirlo, a usted le toca caminar y avanzar en fe, creyendo en lo que Dios va a hacer en su vida, porque usted ha sido llamado para bendición.
Y cuando pienso en herencia, pienso en alguien que durante muchos años trabajó en una empresa. Esta persona durante muchos años ocupó un puesto, recibió un salario y durante todo ese tiempo hizo lo mismo. Pero llegó un día que dijo, llamó a su jefe y le dijo, he servido, he trabajado durante 7 años y estoy en el mismo puesto, sigo ganando lo mismo. Su jefe le dijo, tranquilo Juan, es cuestión de tiempo, no te apresures. Yo también lo pensé, pero después tuve una cosa en mente. Y Juan le dijo, ¿qué cosa tenías en mente? Que tenía un padre millonario. Hoy nosotros tenemos un padre millonario. Nosotros hoy tenemos una heredad que hemos recibido de Cristo Jesús. Y eso nos hace o nos tiene que hacer sentir felices, porque en nuestra vida espiritual tenemos la herencia de Dios. Y la herencia de Dios es suya. Usted tiene que andar motivado. Usted tiene que estar contento porque usted ha recibido, como lo dice el libro de Efesios, una bendición. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y cuando usted lo cree, usted camina confiado de que Dios va a venir en su pronto auxilio. En el peor momento de su vida, Dios lo va a sacar de donde usted está y lo va a posicionar donde debe. Cuando yo estaba estudiando esto, mi vida también fue confrontada. Y cada palabra que Dios trae a tu vida va a traerte confrontación. Va a traerte una forma y una manera de que tú puedas poner en práctica lo que tú dices, lo que tú predicas, de manera que eso se cumpla en tu vida. Amén. Y vamos a ver y abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8, del 8 al 17. ¿Estamos ubicados? Primera de Pedro 3:8 al 17. Y fíjense que en la versión Reina Valera, este versículo comienza diciendo, una buena conciencia. Y una buena conciencia porque la conciencia está en el espíritu. Y todo lo que nosotros heredamos, lo heredamos de manera espiritual. Y en la medida que caminamos en fe, eso que hemos heredado va a materializarse en nuestras vidas, en la manera en que nosotros caminemos conforme a lo que Dios ha dicho. Y dice primera de Pedro 3 al 8, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Y aquí debemos hacer énfasis. Dice, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Y cuando nosotros concientizamos de que hemos sido llamados para heredar bendición, nuestra condición actual cambia. Y ya vamos a ver por qué. Y sigue diciendo el versículo, ¿por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Amén. Y aquí está el consejo grande que el Señor nos da, que hemos sido llamados para heredar bendición. Y cuando nosotros vemos desde el punto de vista griego, la herencia es clironomía. Herencia es clironomía, que significa, ¿verdad?, un conjunto de bienes no materiales, un conjunto de cosas, de ideas
de pensamiento que nosotros heredamos de nuestros antecesores. Y eso nos permite a nosotros caminar una vida distinta. Por eso es que desde el punto de vista bíblico, la herencia no es dejar un auto, no es dejar una propiedad, no es dejar nuestros hijos bien. Desde el punto de vista bíblico, la herencia tiene que ver con dejar posicionado nuestra próxima generación en un nivel superior. Dejar posicionado nuestra próxima generación en un nivel superior. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos recibido, de eso nosotros damos. Y nuestra misión es que nuestra generación sea bendecida. Y nosotros debemos encargarnos de dejarlo posicionados, lo demás lo va a hacer Dios en su vida, en la vida de cada uno de ellos. Pero su misión es que usted deje a su próxima generación bien posicionada para que ellos puedan caminar, para que ellos puedan ver y entender el propósito por el cual Dios los llamó. Todos hemos sido llamados por un propósito. Usted está aquí hoy y está por un propósito de Dios. Usted viene y se congrega hoy nos sentimos acá en familia. Y lo hacemos y nos sentimos porque Dios tiene un sentir en su corazón. Y el propósito de Dios se va a cumplir porque usted lo va a heredar. Lo va a heredar porque usted está siguiendo las promesas que aquí están escritas. Y estas promesas nos van a permitir que nosotros podamos avanzar y caminar en fe conforme a lo que Dios ha establecido. Y fíjese algo, que cuando nosotros contemplamos nuestra historia familiar, nosotros podemos ver que en nuestra historia familiar hay una serie de hechos, de acontecimientos que se repiten de generación en generación. Cuando usted se siente hoy y evalúe y vea cómo ha sido su familia, qué ha hecho su familia anteriormente, y usted verá que hay hechos que se repiten en su familia y quizás hay hechos que se están repitiendo hoy en su vida. Y le digo esto porque conozco bien a una mujer y fui testimonio de eso. Esta mujer creció y llegó a la edad de 15 años. Y a la edad de 15 años se topó con un hombre y quedó embarazada. Y tuvo que tener su hija y el hombre se fue. Ella decidió tener su hija y seguir adelante. Luego se topó con otro hombre y volvió a salir embarazada y volvió a tener otra niña. Ya eran 2 niñas y el hombre se fue. Luego siguió su vida y se volvió a topar con otro hombre y volvió a salir embarazada. Y esta vez tuvo 2 niñas de ese hombre. Y ya eran 4 niñas que tenía. Lo curioso del caso es que cuando la primera niña cumplió 15 años, salió embarazada. Cuando la segunda cumplió 15 años, volvió a salir embarazada y los hombres se fueron. Cuando la tercera cumplió 15 años, volvió a salir embarazada. Y la cuarta fue peor aún, porque no solo a los 15 salió embarazada, sino que a los 18 murió, siendo muy joven. Porque hay una serie de hechos que se repitieron en su vida y ella no tomó la posición que debía para romper con esas maldiciones, para romper con esa situación que le encadenaba a una serie de herencias que nosotros tenemos. Por eso es que es tan importante y nosotros debemos mirar nuestra vida y preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo es nuestra familia? ¿Qué hacemos que desagradamos a Dios? ¿Qué hacemos en nuestra vida que maltratamos a nuestros hijos, maltratamos a nuestra pareja, maltratamos a nuestros vecinos? Tenemos que evaluarnos. ¿Qué hay de nosotros atrás? ¿Qué hay de nosotros que hemos recibido ese legado? Pero cuando usted evalúa lo que en su vida ha acontecido, usted tiene que tomar un punto y decir, si en mi vida han acontecido cosas, hechos que no agradan a Dios, yo debo hoy pararme firme y decir, yo hoy corto con toda situación
que no esté conforme a lo que Dios ha declarado en mi vida. Yo debo pararme y posicionarme y decir, Señor, esto no es lo que tú tienes para mi vida. Yo quiero dejar mi próxima generación bien parada, y comienzo parándome yo y diciendo, hasta aquí te he permitido al enemigo que pueda entorpecer el propósito de Dios. Y cuando usted se levanta, cuando usted se para firme, el enemigo no le queda otra cosa que huir, pero nos toca a nosotros pararnos firmes y romper, porque debemos evaluar nuestra familia, qué la caracteriza, porque de acuerdo con lo que caracterice a mi familia, es con eso con lo que yo voy a actuar. Es con eso yo busco mis herramientas. Y la palabra está llena de promesas para romper toda maldición que llegue a nuestras vidas. Pero debemos nosotros conocer esta verdad. Y conociendo esta verdad, nosotros podemos transformar cualquier realidad que se nos presente. Y existen 3 tipos de herencia. La primera herencia es la herencia genética, es la que le damos a nuestros padres, es nuestra fisonomía, es nuestro color de piel, nuestros ojos, nuestra contextura, el color del cabello. Todo eso es genética que viene en el ADN humano y nosotros heredamos a nuestros hijos eso. Por eso cuando usted ve a un hijo, su hijo se parece al padre, se parece a la madre, a los familiares, porque hay una herencia genética en ellos. La siguiente herencia es la cultural. Tenemos una herencia cultural. Y esta herencia cultural tiene que ver con las tradiciones, las costumbres del lugar donde nacimos, del lugar donde nos desarrollamos, nos desenvolvemos. Usted puede ver que acá en la Argentina tenemos una cultura europea. Y cuando usted va y se posiciona por allá en el centro de la capital, usted puede ver que como que si estuviese en Europa. Porque la tradición se heredó y ellos colocaron aquí esas costumbres. Usted lo puede ver cuando el Imperio Romano iba a conquistar, el Imperio Romano iba y hacía y tomaba posesión del territorio. Pero una vez que tomaba posesión del territorio, ellos mandaban un gobernador. El gobernador llevaba la cultura, llevaba la tradición, llevaba la forma de hablar. Y él le imponía a ese lugar que debían hacerse las cosas tal y cual como lo hacía. Debían hablar el mismo idioma, las casas debían construirse igual, la iglesia debía estar en tal sitio, la comunidad debería estar ubicada cerca de algún lugar. Todo se iba a hacer de acuerdo a lo que el gobernador había establecido. Y nosotros hoy en día tenemos un gobernador y es el Espíritu Santo de Dios que está en nuestras vidas. Y ese Espíritu vino con una cultura, con la cultura del reino, y esa cultura del reino nosotros tenemos que tomarla, tenemos que adoptarla como nuestra porque es parte de nuestra herencia. Nosotros quizás no lo sabemos, pero sabemos que está que tenemos una herencia maravillosa y el Señor nos dijo que nos dejó el Consolador para que todo lo que nosotros nos faltase, Él pudiera suplirlo. Pero ¿cómo? Conforme a la herencia, conforme a lo que está establecido, nosotros hemos sido posicionados en un lugar superior porque ahora nosotros conocemos esta verdad. Y lo siguiente de los 3 tipos de herencia es la herencia espiritual. La herencia espiritual es la que nosotros heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Heredamos lo bueno, heredamos lo malo, heredamos las iniquidades, heredamos los pecados, heredamos las maldiciones, heredamos una serie de hechos que ellos han traído y eso nos afecta a nuestras vidas. Y nosotros cuando vemos, por eso es que es bueno pararse un momento y evaluar cuando nos están ocurriendo muchas cosas en nuestra vida y ver hacia atrás, verificar qué hay atrás que ha permitido que esto hoy ocurra. ¿Para qué? Para yo tomar posición de mi herencia y entonces reclamar lo que Dios prometió a mi vida, pero debo conocerlo y debo posicionarme allí para decirle al enemigo
que no tiene cabida en mi vida. Y muchas veces esas maldiciones, esas situaciones en nuestras vidas vienen porque nuestros padres, nuestros antecesores, abuelos, bisnietos, no conocieron a Dios. Y aún así, pudieron haber muchos de ellos que lo conocieron, pero desobedecieron. Y quizás muchos se apartaron. Por eso es que es bueno echar una mirada hacia atrás y conocer qué ha pasado allí. Y yo lo veo en mi familia. ¿Por qué? Porque lo que yo haga hoy va a marcar mi generación. La forma en que usted actúa, la forma en que usted vive, va a afectar su generación. Cuando yo me paro hoy y evalúo mi vida y veo lo que en mi vida ha acontecido y veo hacia atrás y veo, como muchas veces ha comentado Fernando, que quizás yo no tuve la suerte de nacer en un hogar cristiano y muchos lo tuvieron. Y cuando yo miro mi pasado y veo mi familia nunca creyó en lo que Dios iba a hacer. Nunca ni siquiera conoció a Jesús. Escuchó el nombre, pero hasta allí. Creyeron en un Dios, pero no creyeron en Jesús. Y la gente cree que con creer en Dios le es suficiente. Hay que creer en el Hijo de Dios. Y a través de Él es que nosotros podemos elevar nuestra generación. Y yo me propuse un día, viendo esta situación, el Señor llegó a mi vida hace más de 15 años, le pude conocer y pude entonces comenzar a evaluar todo lo que había estado aconteciendo. Y yo me paré firme y comencé a romper con todas las cosas que hasta ahora me habían estado aconteciendo, que las había arrastrado de mi familia, pero evalué lo que había acontecido atrás, evalué mi vida y en base a eso conocí en dónde estaba fallando. Me aferré a la promesa y le dije, Señor, hasta aquí llego. Yo debo cortar esto ya, porque mis hijos, hoy tengo la gran fortuna de que ellos conocen del Señor. Mis hijos quedarán posicionados. Yo quizás no les voy a dejar una herencia material, pero estoy seguro y cuando parta de este mundo me voy contento porque yo a ellos les he dejado una herencia espiritual que los va a posicionar en el mundo y les va a permitir que ellos en este mundo, con lo que ellos conocen, ellos van a poder estar bien, ellos van a poder ser felices, ellos van a poder bendecir a otros, ellos van a poder caminar en fe, ellos van a poder hacer lo que Dios hace para que su vida sea bendecida y ellos puedan bendecir a otros, porque eso es parte del legado que debemos tener, que nosotros podamos bendecir la vida de otras personas, y a eso hemos sido llamados. Por eso hoy nos congregamos aquí, para que nosotros podamos avanzar. ¿Y cómo podemos superar una mala herencia? ¿Cómo podemos nosotros cortar todo aquello que ha acontecido en nuestras vidas, todo eso que nos pasó? ¿Cómo podemos hacerlo? Conociendo la verdad. Debo entonces yo confesar mis pecados, debo lavarme con la sangre de Cristo, debo cortar toda maldición en el nombre de Jesús, debo cerrar toda puerta abierta al enemigo y debo buscar la paz. Y cuando yo comienzo a caminar en eso, cuando yo comienzo a ver, eso va a comenzar a evolucionar en mi vida y yo voy a ver los cambios, quizás no tan rápido como yo he esperado, pero sí voy a ver los cambios que Dios va a ir haciendo. Y en algún momento de nuestras vidas, cuando usted llegue a cierta edad y tenga que sacar cuenta de lo que ha hecho, usted se va a dar cuenta que dice, no importa cómo ha sido mi vida, no importa lo que viví, pero sé que lo hice bien. Independientemente de las cosas que me ocurrieron, yo hoy puedo sentirme feliz porque cuando miro atrás veo lo que Dios hizo en mi vida y es el legado que yo voy a dejar a mis hijos. Y esa es la gran promesa que nosotros debemos tener claro, porque hay dos claves para heredar cosas buenas. Hay dos claves para heredar cosas buenas. Y la primera clave es tu forma de vivir. La segunda clave es tu vida en la congregación. Pero tu forma de vivir, ¿verdad?,
Como lo dice el versículo que acabamos de leer en Primera de Pedro, dice que para amar la vida y ver días buenos, ¿qué debo hacer? Para amar la vida y ver días buenos, según lo que acabamos de leer, ¿qué debo hacer yo? Y el Señor nos da la recomendación. Debemos refrenar nuestra lengua, no hablar engaños, apartarnos del mal y buscar la paz. Cuando usted concientiza en eso, usted va a ir cambiando su vida, porque somos sociales, somos comunicativos, somos conflictivos, somos silenciosos, somos efusivos, somos detallistas, quizás somos despreocupados. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Es el que tenemos que evaluar. ¿Cómo somos nosotros? Los que están a su alrededor, ¿saben lo que a usted le apasiona? Quizás conocen lo que a usted le molesta, pero esos que están a su alrededor, ¿saben lo que a usted le apasiona? Porque lo que a usted le apasiona es el legado que usted va a dejar en sus hijos. Lo que a usted le apasiona es lo que usted va a entregar a ellos. Y el mejor legado que nosotros podemos tener es la palabra de Dios. Es la herencia que nos dará dirección, instrucción, discernimiento y exhortación en nuestras vidas. No es una heredad fácil de dejar, porque hay que sembrar la palabra y eso requiere de esfuerzo de nosotros. Sembrar la palabra en el corazón de nuestros hijos, de nuestra familia, eso requiere un esfuerzo de nosotros, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos ver que en la medida que nosotros vamos dando, vamos entregando, hay cosas en nuestro alrededor que comienzan a acontecer. Y lo mejor que yo puedo dejarle a mis hijos, a mi generación, es la sabiduría. Y usted se preguntará, ¿cómo puedo dejar algo que no tengo? ¿Cómo puedo dejar sabiduría? ¿Cómo puedo dejar ese legado a mis hijos? Pero cuando Jos se vio enfrentado a tantas situaciones en su vida, que incluso llegó a cuestionar a Dios, él entendió algo, y es lo que nosotros debemos entender. Y Jos dijo, la sabiduría es el temor a Dios, y el apartarse del mal, el entendimiento. Cuando él logró entender eso, su vida fue prosperada. Cuando usted logra entender esto, su vida va a ser prosperada. Y lo que aconteció en su pasado, lo que usted heredó de sus antecesores, lo que le pasó a su familia, a partir de ese momento, no acontecerá más en la suya, porque usted así lo ha declarado, porque usted se ha levantado y ha dicho, el enemigo no tiene parte ni cabida en mi vida, porque yo creo la herencia maravillosa que Dios me ha dejado, y en eso camino, y en eso yo me posiciono. ¿Por qué? Porque el discurso mueve, pero el ejemplo arrastra. El discurso mueve, pero el ejemplo arrastra. Lo segundo que nosotros podemos ver para tener cosas grandes en la vida es nuestra vida en la congregación. Cuando usted está aquí hoy, usted está reunido con un propósito. Pero aquí hay poder en el Espíritu, hay poder en la unión. Y cuando usted está aquí y estamos todos juntos orándole a Dios, clamándole a Dios por nuestras situaciones, hay poder y no hay nadie que pueda con ese poder. El enemigo no va a poder tocarnos nunca, no va a poder tocar nuestras vidas, porque nosotros en comunidad, nosotros estamos uniéndonos como cuerpo de Cristo para librar esta batalla, para que nuestra herencia sea una herencia maravillosa como la que Dios ha establecido en su palabra. Pero muchísimas veces nos preguntan, ¿es verdad? ¿Es cierto todo esto? Lo conozco. Pero entonces miro alrededor y veo otras cosas. Entonces la mentalidad de herencia se confronta con la mentalidad presente. Usted tiene una mentalidad de reino, una mentalidad que va a heredar las cosas espirituales que Dios ha prometido. Pero cuando usted sale y ve hacia afuera, su mentalidad presente se confronta con su mentalidad de herencia. ¿Por qué? Porque la gente de hoy trabaja por el hoy. Trabaja por lo que puede conseguir hoy, no le importa mañana, no le importa lo que pasó.
Y eso es una condición. Nosotros cuando estudiamos acá la palabra, escuchamos un mensaje, nos preparamos para el porvenir, para lo que va a acontecer después, porque tenemos claro que nuestra vida no acaba el día que partamos de este mundo, sino que hay cosas más allá por lo que nosotros hemos creído. Y entonces nosotros comenzamos a ver nuestra vida con una mentalidad presente y eso nos lleva a conseguir logros pequeños, porque nos acostumbramos a ver la vida con la mentalidad presente, por lo que está aconteciendo y nos olvidamos de la herencia, nos olvidamos de ese patrimonio que Dios ha dejado en nuestras vidas, sabiendo que, escuche esto, todo nuestro alrededor está diagramado para que tu mente quede frustrada. Todo a tu alrededor está diagramado de manera que tu mente quede frustrada. Y el diablo ha sacado provecho de eso porque ha llevado nuestra mente adiestrada a lo poco y no en la abundancia. Cuando usted ve, cuando usted lee la palabra de Dios, todo siempre Dios lo habla en abundancia. Cuando heredamos las cosas de Dios, Dios nos promete grandes cosas en abundancia, no en lo pequeño, no en lo corto, porque nuestra mente presente, nuestra mentalidad presente se confronta con la mentalidad de herencia. ¿Por qué lo hace el enemigo? Porque quiere enfocar nuestra mente constantemente en la situación y no en el propósito. Nosotros tenemos que encaminarnos hacia el propósito de Dios, hacia donde Dios nos ha llamado a ser, hacia donde Dios nos ha llamado a heredar. Independientemente de lo que está aconteciendo, nosotros debemos ser iluminados. Dios quiere que nosotros abramos el entendimiento para que las cosas comiencen a ocurrir, para que la mentalidad de herencia comience a posicionarse en tu mentalidad presente. Y ya para ir concluyendo, Dios no ve la cosa como nosotros la vemos. Dios tiene una mentalidad distinta. Tener mentalidad de herencia nos da convicción, nos da seguridad, nos permite ver, nos permite creer, nos permite soñar y nos permite avanzar en un mundo de dificultades, en un mundo donde acontecen tantas cosas contrarias a lo que Dios ha dicho. Pero cuando usted se posiciona con una mentalidad de herencia, usted puede caminar tranquilo, usted puede caminar en fe. El proceso de maduración de esta herencia, de esta mentalidad, ¿verdad?, hace la diferencia entre usted y los demás. En la medida que usted concientiza en su mentalidad de herencia con respecto a su mentalidad presente, usted hace la diferencia entre usted y los demás. Porque los demás lo van a ver distinto. Porque usted dice, yo sé qué cosas están aconteciendo. Yo sé que hoy carezco de muchas cosas, pero yo tengo una promesa y yo tengo una herencia aquí asegurada. Y cuando usted lo cree firmemente, eso comienza a ocurrir. Mi vida ha sido confrontada con eso, porque hay situaciones en este momento que me afectan. Y yo a veces me encuentro en esta situación debatiéndome entre la mentalidad de herencia y la mentalidad presente. Pero me recuerdo y digo, Señor, tú me trajiste acá con una promesa. Y esta promesa se tiene que cumplir porque yo la creo. Porque yo he visto, Señor, que tú has hecho grandes cosas con grandes hombres en la vida. Y tú a nadie le has fallado. Por eso yo hoy creo firmemente en esta promesa. Y creo que en lo que Dios va a hacer. Porque Pablo decía, hay una fecha fijada y una hora señalada para tu victoria, para que tu herencia llegue a tu vida. Esa hora, no sé si sea hoy, sea mañana, sea pasado, pero lo único que sé es que esa hora llegará. En la medida que usted se mantenga firme, creyendo con una mentalidad de reino, creyendo en lo que Dios va a hacer, eso va a comenzar a acontecer en su vida. Cuando usted se posiciona con mentalidad de reino, con mentalidad de herencia, usted no discute más nunca de economía, porque de la economía se encarga Dios. Yo solamente me tengo que creer en lo que Dios ha hecho. Yo tengo que caminar firme y en fe en lo que Dios va a hacer. Nuestro único problema será
desarrollar el propósito por el cual fuimos llamados. Desarrollar ese propósito para que nosotros podamos caminar firmemente y esa mentalidad presente pueda ser cambiada por nuestra mentalidad de herencia, que es la que nosotros vamos a recibir, porque fuiste creado para ser más de lo que eres. Y así nos dice el Señor, que debemos mantenernos y posicionarnos en lo que Él ha establecido, independientemente de la edad que tengamos, independientemente de la condición actual que tengamos, porque esta condición actual Dios la va a cambiar hoy. Y si usted lo cree, hoy Dios va a hacer cosas grandes en su vida. El milagro que usted esperaba se va a materializar hoy porque usted lo ha creído, porque usted está firmemente caminando en lo que Dios hace, firmemente creyendo que si usted se posiciona en la mentalidad de herencia, usted puede lograr todo lo que Dios ha hecho. Porque como lo dice en el Salmo 33, 25, Salmo 33, 37, 25, dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Cuando usted cree que su descendencia es para bendición, usted cambia su manera de pensar, usted cambia su manera de ver las cosas, porque Dios ha dicho y ha prometido cosas grandes para su vida, porque el Señor ha dicho que no he visto justo desamparado, independiente de su condición. Independiente de lo que esté aconteciendo hoy en su vida, usted debe creerle a Dios. Usted debe decir, Señor, hoy yo reclamo mi herencia. Hoy yo, Señor, me paro firme delante de la circunstancia. Hoy yo te creo, Padre. Hoy yo preciso que tus promesas se cumplan en mi vida. Hoy yo, Señor, declaro conforme a tu palabra que tus promesas se activarán hoy. Que hoy cambiaré este mundo. Que hoy cambiaré mi ciudad. Que hoy mi vida será transformada. Que mi nación será transformada. Que mi familia caminará en paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Amén.